Haces un squat de copa. Y lo haremos por el tiempo que ya dije. Haces un squat de copa. Y lo haremos por el tiempo que ya dije. Haces un squat de copa. Y lo haremos por el tiempo que ya dije. Haces un squat de copa. Y lo haremos por el tiempo que ya dije. Haces un squat de copa. Y lo haremos por el tiempo que ya dije. Haces un squat de copa. El puente con marcha. Si quieres usar una mancuerna lo puedes. El puente con marcha. Si quieres usar una mancuerna lo puedes. El puente con marcha. Si quieres usar una mancuerna lo puedes. El puente con marcha. Si quieres usar una mancuerna lo puedes. El puente con marcha. Si quieres usar una mancuerna lo puedes. El puente con marcha. Si quieres usar una mancuerna lo puedes. El puente con marcha. Si quieres usar una mancuerna lo puedes. El puente con marcha. El balanceo ya sea con mancuerna o con peso corporal. El balanceo ya sea con mancuerna o con peso corporal. El balanceo ya sea con mancuerna o con peso corporal. El balanceo ya sea con mancuerna o con peso corporal. El balanceo ya sea con mancuerna o con peso corporal. El balanceo ya sea con mancuerna o con peso corporal. El balanceo ya sea con mancuerna o con el Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, ejercicios para el siguiente circuito son una zancada en reversa. Ejercicios para el siguiente circuito son una zancada en reversa. Ejercicios para el siguiente circuito son una zancada en reversa. Ejercicios para el siguiente circuito son una zancada en reversa. Ejercicios para el siguiente circuito son una zancada en reversa. Ejercicios para el siguiente circuito son una zancada en reversa. Ejercicios para el siguiente circuito son una zancada en reversa. Ejercicios para el siguiente circuito son una zancada en reversa. Ejercicios para el siguiente circuito son una zancada en reversa. Ejercicios para
Una zancada de corredor con mancuerna. 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 Una el Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores. Circuito será uno llamado el squat continuo. Aquí la idea es nunca subir hasta arriba y bajar por completo, asegurándote de que el circuito será uno llamado el squat continuo. Aquí la idea es nunca subir hasta arriba y bajar por completo, asegurándote de que el circuito será uno llamado el squat continuo. El ejercicio para la cadena posterior será el peso muerto rumano para las corvas, ya sea con o sin mancuerna. El ejercicio para la cadena posterior será el peso muerto rumano para las corvas, ya sea con o sin mancuerna. El ejercicio para la cadena posterior será el peso muerto rumano para las corvas, ya sea con o sin mancuerna. El ejercicio para la cadena posterior será el peso muerto rumano para las corvas, ya sea con o sin mancuerna. El ejercicio para la cadena posterior será el peso muerto rumano para las corvas, ya sea con o sin mancuerna. El ejercicio para la cadena posterior será el peso muerto rumano para las corvas, ya sea con o sin mancuerna.
Y aún no terminamos con ellos porque a continuación seguimos con el ejercicio explosivo, el peso muerto rumano de poder para glúteos. Aquí de hecho nos enfocamos más en doblar con las caderas, lo que nos da más carga en la cadena posterior y en los mismos glúteos. Y aún no terminamos con ellos porque a continuación seguimos con el ejercicio explosivo, el peso muerto rumano de poder para glúteos. Y aún no terminamos con ellos porque a continuación seguimos con el ejercicio explosivo, el peso muerto rumano de poder para glúteos. Aquí de hecho nos enfocamos más en doblar con las caderas, lo que nos da más carga en la cadena posterior y en los mismos glúteos. Y aún no terminamos con ellos porque a continuación seguimos con el ejercicio explosivo, el peso muerto rumano de poder para glúteos. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles el Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, si ese cuarto circuito final, el ejercicio para la cadena anterior, será la zancada en reversa encogidos, donde tratamos de mantenernos abajo todo el tiempo sin salir. Si ese cuarto circuito final, el ejercicio para la cadena anterior, será la zancada en reversa encogidos, donde tratamos de mantenernos abajo todo el tiempo sin salir. Si ese cuarto circuito final, el ejercicio para la cadena anterior, será la zancada en reversa encogidos. Sería la alternativa. El ejercicio para la cadena posterior es el puente con piernas estiradas, donde haría la alternativa. El ejercicio para la cadena posterior es el puente con piernas estiradas, donde haría la alternativa. El ejercicio para la cadena posterior es el puente con piernas estiradas, donde haría la alternativa. El ejercicio para la cadena posterior es el puente con piernas estiradas, donde haría la alternativa. El ejercicio para la cadena posterior es el
Y el ejercicio final es algo llamado la zancada pliométrica de corredor. Y el ejercicio final es algo llamado la zancada pliométrica de corredor. Y el ejercicio final es algo llamado la zancada pliométrica de corredor. Y el ejercicio final es algo llamado la zancada pliométrica de corredor. Y el ejercicio final es algo llamado la zancada pliométrica. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles aductores de la cadera. Muchos de nosotros no fortalecemos esa área lo suficiente. El Jane Fonda, el cual va a trabajar esos débiles y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores, en este caso con el estilo repetición y media, lo que significa que bajas, regresas a la mitad, bajas de nuevo y terminas. Y este deslizamiento para aductores.